La Monda Pull-up finalement figura en CoinMarketCap d'est su inclusion, le Aido muy bien como nueva criptomoneda. A solo 2 horas de lugar a CoinMarketCap, su precio ha aumentado más del 50%. Este es un gran hito para un proyecto del calibre de Pull-up, así que estoy disfrutando el viaje. Bueno, no soy el único que disfruta el viaje. Muchos inversores también están interesados en las criptomonedas Pull-up. Entonces, en el video de hoy analizaremos Pull-up, pero primero, Pull-up cotiza aproximadamente a 0.205 $. Con una capitalización de mercado de $500,000 y un volumen de opération de 24 horas de más de $70,000. La primera razón por la que me gusta esta moneda es que todavía se encuentra en su nueva etapa. Está infravalorado en este momento, por ello que puede aprovecharlo invirtiendo ahora mismo, de modo que cuando lega entre 500 millones y 1.000 millones de $, debe haber obtenido un retorno de la inversión de 100 veces. Antes de hacer este video, me aseguré de comprar alguna moneda Pull-up en PancakeSwap porque no quiero perder esta oportunidad. Revisez el documento técnico y puedo decir que Pull-up tiene un grand futuro por delante. Se nota por la forma en que crece gradualmente. Profundizaremos en el sitio web y el documento técnico de este proyecto, pero antes de entrar en la discussion. Soy Patrick, un inversor criptográfico y amante de gens. Este canal está aquí para educar a los novatos sobre nuevo proyecto criptográfico que pueden generar ganancia masiva, como un retorno de la inversión de 50 a 100 veces. Si desea unirse a este canal y obtener increíble ganancia de gema y moneda de même infravalorada, suscribas a este canal porque lo actualizaré diariamente de vez en cuando. Finalement, siempre verifique su antecedente antes de comprar un proyecto criptográfico porque obviamente no soy un asesor financiero sino una persona común y corriente con un poco de experiencia. Sin mucho decir, vayamos al tema de este video. En el mundo moderno de las criptomonedas, las monedas même se destacan por su atractivo único, ya que ofrecen a los participantes no solo un crecimiento financiero potencial sino también una oportunidad de participación democrática y disfrute genuino del proceso. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de moneda même se limitan únicamente a esforzarse por obtener ganancia rápida, perdiendo la oportunidad de generar un impacto verdaderamente significativo en la comunidad criptográfica y en el mundo en general. A diferencia de estos proyectos, el equipo de Pull-up se propuso desarrollar un proyecto que no solo resalte y amplíe los beneficios de las monedas même, sino que también enriquezca el mundo criptográfico con un espacio de juego nuevo y único. Su tarea principal era crear un juego que combinara entretenimiento entre con un tema actual en el mundo de las criptomonedas, la creciente popularidad de las monedas même. Este proyecto nace del deseo de traer algo más grande al mundo de las criptomonedas que solo la oportunidad de obtener ganancia rápida. Su objetivo es mostrar que las monedas même pueden ser no solo un medio de especulación, sino también una clave para crear mundo de juego profundo, significativo y divertido que puedan unir a las personas y reflejar las tendencias actuales en el espacio criptográfico. Con base en esta misión, su equipo ha dado prioridad a la seguridad y se ha dado cuenta de que la confianza y la confiabilidad son las piedras angulares de un proyecto criptográfico exitoso. Para ello, se llevó a cabo una auditoría de los contratos inteligentes de token y stack en Certic, una organización considerada con razón un referente de calidad y profesionalismo en la auditoría. Este paso no solo subraya mi compromiso de crear un espacio de juego seguro y confiable, sino que también garantiza que cada participante pueda sentirse seguro, sabiendo que mi proyecto se basa en una base sólida de tecnología probada y aprobada. Según los detalles técnicos, estos tokens même aparecen en los jugos en orden aleatorio a partir de las monedas agregadas inicialmente por equipo. Pero pronto cualquiera podrá agregar su moneda. La determinación de los grupos ganador y perdedor se realiza en el contrato inteligente del juego, utilizando la generación de números aleatorios basada en la tecnología Chainlink VRFv2. Según el documento técnico, en Pull-up se cobra una comisión a cada jugador. Esta comisión asciende al 1,5% del valor de la liquidez del juego depositada en forma de token Pull-up, creando la base para una mayor distribución de ganancia y apoyo al juego. Sin embargo, el equipo ha facilitado la posibilidad de reducir esta comisión al 1% para quien se incorporan como árbitro. Según el sistema de referencia, puede ganar dinero mientras hace lo que ama.
Simplement convierta su conta en una de referencia y comparta la dirección de su billetera y la información sobre el proyecto pull-up en las redes sociales o en cualquier otro lugar de internet, y comienza a ganar recompensa. Por cada jugador recomendado que agregue liquide a los grupos de juego, recibirá el 0,5% de su volumen de juego. La tarifa de activación de una cuenta de referencia equivale a $1000 en token plup. Todos los bonos que obtenga se acumularán directamente en el contrato inteligente del juego y podrá retirarlo en cualquier momento sin restricción. Selon Tokenomics, le jeton plup dispose d'une offre totale de seulement 100 millions. 70 millions de ces pièces se trouvent dans le pool de liquidité, 20 millions d'entre elles sont mises en jeu et 10 millions sont destinés aux développeurs. Plup n'est pas seulement un actif d'investissement, il joue un rôle central dans le jeu pull-up. En utilisant les jetons plup, les joueurs peuvent fournir des liquidités à divers pools de jeux et participer à des jeux. Une caractéristique clé du jeton plup est son modèle déflationniste. En raison de l'impossibilité d'émission de jetons supplémentaires, le nombre total de jetons est limité, ce qui contribue à l'appréciation potentielle de la valeur du plup à l'avenir. Il y a de nombreuses étapes sur la feuille de route sur pull-up. Mais aujourd'hui, je vais mentionner seulement 10 étapes. Lancement du projet. Lancement officiel du site pullup.game. Déploiement de smart contracts, jeux, tokens, stacking. Création d'un pool de liquidité et verrouillage du token LP. Début de la campagne publicitaire. Diffusion d'informations sur le lancement du projet Pullup. Mise à jour des informations sur DexTools. Mise à jour des informations sociales sur le projet sur le site DexTools. Mise à jour des informations sur DexScreener. Mise à jour des informations sociales sur le projet sur le site DexScreener. Cycle d'audit final. Initiation de la dernière étape de l'audit du smart contract pour le token Plup et Plup Stacking chez Certic. Liste des jetons Plup sur CoinMarketCap. Dépôt d'une application payante pour lister le token Plup sur CoinMarketCap. Début de la campagne publicitaire sous X. Lancement d'une série de posts payants dans X. Kedroplup, $500. Publication dans la journée sur la page de profil Plup du réseau social X de clés privées provenant d'adresses avec des tokens Plup. Il y aura 5 adresses avec des jetons Plup équivalents à $100 chacun. Budget total Keydrop $500.